El organismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio ha sido fundamental para resolver disputas comerciales de manera justa y equitativa. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un creciente desmantelamiento de este organismo, impulsado en gran medida por las críticas y acciones de Estados Unidos. Este desmantelamiento, esta pausa que tiene el organismo de soluciones, tiene implicaciones significativas, especialmente para países en desarrollo que dependen de un sistema multilateral para proteger sus intereses comerciales. En este video vamos a explorar un poco las dimensiones al respecto. En primer lugar, vamos a explorar los argumentos críticos que tiene Estados Unidos frente al OECD. En segundo lugar, vamos a hablar de las características de la función regulatoria que tiene el OECD frente al comercio mundial y los perjuicios que tiene la eliminación del OECD o la suspensión completa del OECD para los países en desarrollo. Entonces, en primer lugar tenemos los argumentos críticos que tiene Estados Unidos frente al OECD. El primero de los argumentos es el exceso de activismo judicial que tiene el OECD frente a los acuerdos originales que tiene la OMC como organismo regulador. Entonces, Estados Unidos acusa al OECD de exceder su mandato original porque interpreta las normas de la OMC de manera expansiva, es decir, se extralimita en sus funciones. Este activismo judicial, como se llama, se refiere a las decisiones que, en voz de Estados Unidos, van mucho más allá de lo que los miembros acordaron en los acuerdos principales o que se acordó en un origen. Uno de estos casos en los que Estados Unidos argumenta que el OECD se extralimita son los subsidios a la exportación, en los que Estados Unidos argumenta que el OECD ha interpretado las reglas de manera que restringe mucho más de lo que se acordó originalmente. Y esto sugiere que el OECD crea nuevas obligaciones para los miembros sin su consentimiento, y eso también socava la soberanía de los estados y la legitimidad del sistema. En segundo lugar, tenemos la falta de transparencia y la falta de consenso, o más bien la dificultad de consenso. Estados Unidos critica que el proceso de toma de decisiones del OECD no siempre refleja el consenso de todos los miembros y asimismo carece de transparencia. Por ejemplo, la selección de los jueces para el órgano de apelación ha sido un punto bastante controversial a la perspectiva de Estados Unidos, porque Estados Unidos bloquea nombramientos debido a las preocupaciones que tiene acerca de la falta de transparencia en este proceso. Y esto a nivel de impacto genera una percepción de, vuelvo y digo, falta de transparencia y de consenso que aumenta la desconfianza en el sistema y hace que los países sean menos propensos a aceptar las decisiones del organismo de solución de diferencias. En tercer lugar, tenemos el retraso de la resolución de las disputas. Es decir, Estados Unidos señala que el OECD a menudo enfrenta retrasos significativos en la resolución de disputas y eso afecta la eficacia del sistema. Por ejemplo, casos que deberían resolverse en un plazo aproximado de 18 meses a menudo se extienden mucho más allá que ese periodo aproximado y eso genera incertidumbre para las partes involucradas. En nuestro caso, cuando hicimos la exposición, hablábamos de el caso de los cítricos entre Sudáfrica y la Unión Europea. Entonces, aplicado a este ejemplo, el tiempo que se ha dado o el tiempo que lleva sin establecerse los miembros de los grupos especiales para la toma de decisiones ha sido bastante amplio. Esto podría ser un argumento o uno de los ejemplos que apoya el argumento de Estados Unidos. Y eso también retrasa a estos tiempos tan largos de resolución de disputas puede asimismo disminuir la confianza en el sistema y hacer que los países encuentren otras maneras para resolver esas disputas fuera del marco de la OMC o pues también como que permite o aumenta la debilidad del sistema multilateral. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de las tres características que menciona Halperin en su texto sobre la función regulatoria del OECD. En primer lugar, hablaremos sobre imparcialidad y neutralidad. En segundo lugar, sobre previsibilidad y estabilidad. Y en tercer lugar, sobre el cumplimiento y la ejecución. Entonces, en primer lugar, es importante describir
que el OECD actúa como un árbitro neutral que asegura que las disputas comerciales se resuelvan de manera justa y que asimismo estén basadas en las normas que se acordaron a nivel internacional. Por ejemplo, disputas entre grandes economías y países en desarrollo, para las disputas entre grandes economías y países en desarrollo, el OECD ha proporcionado un foro en el que las reglas se aplican de manera equitativa y sin favoritismos, puesto que los integrantes del mismo no pertenecen o no conviven o no apoyan a ningún gobierno en específico. Y esto asimismo pues permite soluciones mucho más imparciales y neutrales, que son bastante esenciales para mantener la legitimidad y la confianza en el sistema internacional de resolución de disputas. En segundo lugar, tenemos la previsibilidad y la estabilidad. Es decir, el OECD proporciona un marco que es previsible y que es estable para la resolución de disputas, y esto es crucial para mantener la confianza en el sistema multilateral del comercio. Entonces, las decisiones del OECD crean precedentes que guían el comportamiento de futuras disputas entre los miembros, y asimismo proporciona claridad sobre cómo se pueden interpretar y cómo se pueden aplicar las normas. Entonces, esta previsibilidad y esta estabilidad fomentan un entorno comercial mucho más seguro, mucho más confiable, mucho más estable, y es mucho más beneficioso para todos los miembros, especialmente para los países en desarrollo que dependen del comercio internacional. En tercer lugar, hablamos sobre el cumplimiento y sobre la ejecución. Entonces, el OECD tiene mecanismos que aseguran que las decisiones se cumplan. Asimismo, incluye la posibilidad de autorizar sanciones comerciales contra los países que no cumplen con las obligaciones dadas a partir de los acuerdos. Entonces, por ejemplo, si un país no cumple con una decisión que se dio a partir del OECD, el país que se vea afectado puede solicitar una autorización para imponer sanciones comerciales que sean equivalentes al daño que se generó por el país, a sancionar. Entonces, estos mecanismos también son cruciales para asegurar que las decisiones que toma el OECD sean fuertes y que asimismo sean respetadas por los miembros que forman parte del OECD. Ahora vamos a hablar de 3 perjuicios que traería la eliminación del OECD, especialmente para países en desarrollo. En primer lugar, hablamos sobre vulnerabilidad en cuanto a prácticas comerciales, es decir, aumentaría las injusticias en cuanto a prácticas comerciales, que hace que los países en desarrollo sean mucho más vulnerables. Entonces, los hace más expuestos a prácticas comerciales que son injustas, a medidas proteccionistas de países con mucho más poder, porque sin el OECD no tienen un mecanismo efectivo para defenderse. Entonces, países más grandes pueden imponer aranceles o barreras no arancelarias sin temor a que eso genere ningún efecto o ninguna consecuencia, y eso afecta negativamente las exportaciones de los países en desarrollo. Entonces, también podría tener como un efecto secundario la disminución en las exportaciones y en el crecimiento económico de los países en desarrollo. En segundo lugar, podemos hablar de la desigualdad de resolución en la resolución de las disputas, porque por ejemplo la eliminación del OECD podría llevar a una resolución de disputas basadas en el poder económico y político, en el que los países en desarrollo tendrían mucha menor capacidad para defender sus intereses. Entonces, en ausencia del OECD, podrían resolverse a través de negociaciones bilaterales en las que los países en desarrollo tienen mucha menor influencia, y eso puede resultar en acuerdos menos favorables para los países en desarrollo y en una mayor desigualdad en el sistema comercial internacional. Asimismo, la falta de un sistema de resolución de disputas confiable aumentaría la incertidumbre y la desconfianza en el comercio internacional, y eso afectaría negativamente las inversiones y el crecimiento económico de los países en desarrollo. Entonces, los inversionistas podrían ser bastante como reacios a invertir en países en desarrollo si no tienen ninguna garantía de que esas disputas comerciales que tienen con los países más poderosos se puedan resolver de manera justa y pues favorable. Y esta disminución de la inversión extranjera de manera directa puede generar más bien como una ralentización en el desarrollo económico y limita las oportunidades de crecimiento para los países en desarrollo.